El 12 de octubre de 1977, en la Ciudad de México, dos empleados de Torres y Sánchez, una prestigiosa firma de abogados ubicada en el Paseo de la Reforma, se quedaron trabajando hasta tarde en la oficina para finalizar un caso importante. Lo que debería haber sido solo una noche más de trabajo se convirtió en una pesadilla que cambiaría para siempre la vida de uno de ellos. Tomás Escobar, de 32 años, fue encontrado muerto en la sala de archivos en el piso 15 del edificio. Su colega, Luis Fuentes, de 28 años, fue acusado del asesinato. Nadie creyó la historia de Luis sobre lo que realmente sucedió esa fatídica noche. Condenado por un crimen que juraba no haber cometido, pasó los últimos 5 años en la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla, atormentado por los recuerdos de esa noche y decidido a contar su versión de los hechos. Lo que sigue es el relato de Luis Fuentes, escrito en su celda, sobre los eventos que lo llevaron a prisión y las terribles verdades que descubrió. Eran casi las 8 de la noche cuando finalmente terminé de revisar los últimos documentos del caso Domínguez. Exhausto, pero satisfecho, me recosté en la silla y miré por la ventana de mi pequeño cubículo. Las luces de la Ciudad de México brillaban contra el cielo oscuro de octubre, creando un contraste hipnotizante. El sonido distante de los claxones y el constante movimiento de la ciudad nunca dejaban de fascinarme, incluso después de años viviendo aquí. «Oye, Luis. ¿Todavía aquí?» La voz de Tomás me sacó de mi trance momentáneo. Estaba parado en la entrada de mi cubículo, con la corbata floja y las mangas de la camisa arremangadas hasta los codos. Su cabello negro, generalmente bien peinado, estaba despeinado, evidencia de las largas horas de trabajo. «Así es, Tomás. Este caso Domínguez me está matando», respondí, frotándome los ojos cansados. «¿Y tú? Pensé que ya te habrías ido a casa hace horas». Tomás rió, un sonido que resonó extrañamente en la oficina casi vacía. «Ojalá. Estoy aquí por la misma razón. Gabriela me va a matar si pierdo otra cena familiar». Hizo una pausa, mirando el reloj. «¿Qué te parece una pausa para un café? Creo que nos lo merecemos». Asentí, agradecido por la oportunidad de estirar las piernas. «Buena idea. Una hora más mirando estos documentos y creo que mis ojos van a derretirse». Mientras caminábamos hacia la pequeña cocina al final del pasillo, noté que éramos los únicos que quedaban en el piso. El silencio solo era interrumpido por el suave zumbido del aire acondicionado y el ocasional tintineo de los ascensores. Nuestros pasos resonaban en la alfombra, creando una atmósfera casi surrealista. «¿Sabes, Luis?», comenzó Tomás mientras esperábamos a que la vieja cafetera terminara de colar, «a veces me pregunto si vale la pena todo este esfuerzo. Quedarse hasta tarde, perder fines de semana, ¿para qué?». Me encogí de hombros, sacando mi taza favorita del armario. Era una taza vieja, con el logo de la UNAM ya medio desvanecido. «Para avanzar en la carrera, supongo. ¿No es eso lo que todos quieren?». Tomás guardó silencio por un momento, sus ojos fijos en la cafetera como si contuviera las respuestas del universo. «Tal vez. Pero ¿y si hay más en la vida que esto? ¿Sabías que Gabriela está embarazada?». Mis ojos se abrieron con sorpresa. «¿En serio? Tomás, eso es increíble. Felicidades, amigo». Le di una palmada amistosa en la espalda. Él sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Gracias, Luis. Es un gran cambio. Te hace pensar, ¿sabes? Sobre las prioridades y todo eso». Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon, sumiéndonos momentáneamente en la oscuridad. Cuando volvieron, el rostro de Tomás estaba pálido, sus ojos abiertos de par en par. «¿Viste eso?», susurró, su voz temblando ligeramente. «¿Qué?». «Las luces», pregunté, confundido por su reacción. «Probablemente solo fue una caída de energía momentánea. Pasa todo el tiempo en este edificio viejo». Negó con la cabeza, pareciendo de repente nervioso. «No, yo pensé que vi algo en el pasillo. Una sombra, moviéndose». Me reí, tratando de aliviar la tensión. «Tomás, estás trabajando demasiado.
Solo es el cansancio jugándote una mala pasada. Además, ¿quién más estaría aquí a esta hora? Forzó una sonrisa, pero sus ojos seguían inquietos, recorriendo el oscuro pasillo detrás de mí. Sí, debe ser eso. Creo que necesito dormir más. Volvimos a nuestros respectivos cubículos, cada uno con una taza humeante de café. Pero mientras me sentaba para retomar el trabajo, no podía alejar la sensación de que algo había cambiado. La oficina, antes familiar y segura, ahora parecía diferente. Las sombras parecían más profundas, los rincones más oscuros. El silencio, antes cómodo, ahora parecía cargado de una tensión inexplicable. Sacudí la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos irracionales. Solo era una noche más en la oficina. ¿Qué podría salir mal? El reloj en la pared marcaba las 10:30 de la noche cuando decidí tomar un descanso. Mis ojos ardían de tanto mirar la pantalla de la computadora, y mi mente vagaba, incapaz de concentrarse en las palabras frente a mí. Me levanté, estirando los músculos doloridos, y decidí dar una vuelta por el piso para despejar la cabeza. El piso 15 estaba sumido en un silencio sepulcral, solo roto por el sonido de mis pasos en la alfombra. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente, lanzando sombras extrañas por los pasillos. Mientras caminaba, una sensación incómoda comenzó a formarse en la boca de mi estómago. Era como si alguien, o algo, me estuviera observando. Me detuve abruptamente, girando para mirar por encima del hombro. El pasillo detrás de mí estaba vacío, pero por un momento, juraría haber visto un movimiento con el rabillo del ojo. Te estás volviendo paranoico, Luis, murmuré para mí mismo, pero mi corazón se aceleró de todos modos. Decidí revisar a Tomás. Su cubículo estaba al otro lado del piso, cerca de la sala de archivos. Cuando me acerqué, noté que su escritorio estaba vacío, la computadora aún encendida, una taza de café a medio terminar al lado del teclado. Un documento a medio imprimir yacía olvidado en la impresora. Tomás, llamé, mi voz sonando extrañamente alta en el silencio. No hubo respuesta. Entonces lo oí. Un sonido apagado proveniente de la sala de archivos. ¿Parecía un llanto? ¿O un gemido de dolor? Mi corazón comenzó a latir aún más rápido, y sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Tomás, ¿eres tú? Intenté de nuevo, mi voz ahora un susurro ronco. Con el corazón en la garganta, me acerqué a la puerta de la sala de archivos. Estaba entreabierta, una franja de luz escapando por la rendija. Dudé por un momento, mi mano suspendida sobre la manija. Parte de mí quería correr, salir de ese edificio y nunca volver. Pero la preocupación por Tomás superó mi miedo. Tomás, ¿estás ahí?, llamé de nuevo, empujando la puerta. Lo que vi dentro de esa sala quedará grabado en mi memoria para siempre. Tomás yacía en el suelo, su cuerpo contorsionado en un ángulo imposible. Sangre, tanta sangre, formaba un charco a su alrededor, manchando los archivos esparcidos. Sus ojos, abiertos de par en par en un terror eterno, miraban al vacío. Su boca estaba abierta en un grito silencioso, y marcas oscuras rodeaban su cuello. Pero no fue eso lo que me hizo gritar. Fue la figura agachada sobre él. Una cosa que no debería existir, que mi mente se negaba a procesar. Era como una sombra cobrando vida, con ojos que brillaban con un hambre antigua y terrible. No tenía una forma definida, sus bordes oscilaban y se movían como humo en una brisa inexistente. Por un momento que pareció una eternidad, nos quedamos mirándonos, yo y esa cosa. Luego, con un movimiento fluido e inhumano, se levantó. No corrí. No podía. Mis pies parecían pegados al suelo, mi cuerpo paralizado por el terror puro y primitivo que me consumía. La criatura, pues no había otra palabra para describirla, dio un paso hacia mí. Su forma oscilaba y cambiaba, como humo en una brisa inexistente. Abrió la boca, oh Dios, esa boca llena de dientes afilados como agujas, y emitió un sonido que era como 1000 voces gritando en agonía. Ese sonido fue lo que finalmente rompió mi trance. Me di la vuelta y corrí como nunca antes lo había hecho. Corrí por los pasillos que ahora parecían interminables,
pasando por cubículos y salas de reuniones. El sonido de algo moviéndose rápidamente detrás de mí me impulsaba, el terror dándome alas en los pies. Llegué a los ascensores, presionando frenéticamente el botón. Miré por encima del hombro, mi corazón casi se detuvo al ver una sombra moviéndose al final del pasillo. Vamos, 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 supliqué, mientras escuchaba algo moviéndose rápidamente por el pasillo detrás de mí. El sonido de pasos, no eran pasos, era algo deslizándose, arrastrándose, cada vez más cerca. Las puertas del ascensor se abrieron con un tin alegre que sonó absurdamente fuera de lugar. Me lancé dentro, presionando repetidamente el botón de la planta baja. Mientras las puertas se cerraban, vi a esa cosa doblando la esquina, con sus ojos hambrientos fijos en mí. Por un terrible momento, pensé que las puertas no se cerrarían a tiempo. Las puertas se cerraron en el último segundo, y el ascensor comenzó a descender. Me desplomé contra la pared, mi cuerpo temblando incontrolablemente, mi mente luchando por procesar lo que acababa de presenciar. El sabor metálico del miedo llenaba mi boca, y luchaba por respirar. ¿Qué era eso? ¿Qué le había sucedido a Tomás? Y, lo más importante, ¿alguien me creería? Las horas siguientes pasaron en un borrón de sirenas, luces parpadeantes y voces urgentes. Recuerdo vagamente haber salido tambaleándome del edificio, gritando por ayuda. Recuerdo las miradas confundidas y asustadas de los guardias nocturnos, el sonido de radios crepitando mientras llamaban a la policía. «Señor, ¿qué sucedió?», preguntó uno de los guardias, sujetando mi brazo para evitar que me desplomara. «Tomás, muerto, piso 15», fue todo lo que logré balbucear antes de que mis rodillas cedieran. Sentado en la parte trasera de una patrulla, envuelto en una manta de emergencia, observaba el caos despegarse. Paramédicos corrieron hacia el edificio, seguidos de policías con armas desenfundadas. Más tarde, vi cómo sacaban el cuerpo de Tomás, cubierto con una sábana manchada de rojo. Fue entonces cuando la realidad de la situación comenzó a asimilarse en mi mente. Tomás estaba muerto. Yo había visto algo. Algo que no podía existir. Y ahora, yo era la única persona viva que había estado en el piso 15 esa noche. ¿S.R. Fuentes? Una voz grave me sacó de mis pensamientos. Miré hacia arriba y vi a un hombre alto, de mediana edad, vestido con un traje barato y con profundas ojeras. Sus ojos eran agudos, evaluadores. «Soy el detective Gil Navarro. Necesito que venga conmigo a rendir declaración». Asentí mecánicamente, siguiéndolo hasta un auto no identificado. El trayecto hasta la comisaría fue silencioso, mi mente repasando los eventos de la noche, tratando de encontrar algún sentido en esa pesadilla. La sala de interrogatorios era exactamente como en las películas, pequeña, con paredes grises, una mesa de metal en el centro y un gran espejo en una de las paredes. La luz fluorescente zumbaba suavemente, proyectando sombras que me hacían estremecer involuntariamente. Me senté, mis manos temblaban ligeramente mientras el detective Navarro se acomodaba frente a mí. «Señor Fuentes, por favor, cuénteme qué sucedió esta noche», dijo, con un tono neutral, pero sus ojos me estudiaban atentamente. Había una grabadora en la mesa entre nosotros, la cinta girando en silencio. Respiré hondo y comencé a relatar. Hablé sobre trabajar hasta tarde, sobre el café con Tomás, sobre las luces parpadeantes. Vacilé cuando llegué a la parte sobre la sala de archivos. Y entonces, presionó el detective, inclinándose hacia adelante. «¿Qué vio en la sala de archivos, señor Fuentes?» «Yo, vi algo», tartamudeé, mis ojos fijos en mis manos temblorosas. «Algo sobre el cuerpo de Tomás. No era humano, detective. Era como una sombra, pero viva. Tenía ojos y dientes». Navarro me miró durante un largo momento, su rostro una máscara de escepticismo. El silencio en la sala era opresivo, solo roto por el suave zumbido de la grabadora. «Señor Fuentes», finalmente habló, su voz calma, pero con un toque de incredulidad, «¿me está diciendo que vio algún tipo de criatura sobrenatural atacando a su colega?» Asentí, sabiendo lo absurdo que sonaba. «Sé que parece una locura, pero juro que es la verdad. Esa cosa,
casi me atrapa también. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. El detective suspiró, frotándose los ojos cansados. Parecía envejecer 10 años en ese momento. Señor Fuentes, repasemos los hechos, ¿de acuerdo? Usted y el señor Escobar eran los únicos en ese piso. No hay señales de entrada forzada. Las cámaras de seguridad muestran que ustedes dos entraron, pero solo usted salió. Y ahora me cuenta una historia sobre criaturas de sombras. Sentí que mi estómago se hundía. Puesto de esa manera, sabía cómo sonaba. Pero es la verdad. ¿Por qué mataría a Tomás? Él era mi amigo, mi mentor. Eso es lo que estamos tratando de descubrir, respondió Navarro, su voz endureciéndose. Abrió una carpeta en la mesa, revelando fotos de la escena del crimen. Mi estómago se revolvió al ver el cuerpo de Tomás, contorsionado y ensangrentado. ¿Tal vez una pelea? ¿Competencia en el trabajo? ¿O tal vez el señor Escobar vio o escuchó algo que no debía? No, grité, golpeando la mesa con las manos. El sonido resonó en la pequeña sala, haciéndome retroceder. No maté a Tomás. Él era mi amigo. Íbamos a celebrar el nacimiento de su hijo. Navarro arqueó una ceja. ¿Hijo? Según nuestra información, la esposa del señor Escobar no está embarazada. Me quedé boquiabierto. Pero él me lo dijo, esta noche. Señor Fuentes, Navarro se inclinó hacia adelante, sus ojos taladrando los míos, ¿está seguro de que nos está contando todo? Parece que hay muchas inconsistencias en su historia. El interrogatorio continuó durante horas. Navarro cuestionó cada detalle, señalando inconsistencias, presionándome sobre mi relación con Tomás, sobre el caso en el que estábamos trabajando. Cuanto más insistía en mi historia sobre la criatura, más incrédulo parecía. Hablemos sobre el caso Domínguez, dijo en determinado momento. Estaban trabajando en él hasta tarde. ¿De qué se trataba? Dudé. El caso Domínguez era complicado, involucraba lavado de dinero en altos niveles. Es confidencial. Ética profesional, ya sabe. Navarro sonrió, pero no había humor en sus ojos. Señor Fuentes, su colega está muerto. La ética profesional es el menor de sus problemas ahora. Finalmente, exhausto y desesperado, pregunté, si soy el culpable, ¿dónde está el arma del crimen? ¿Dónde está mi ropa ensangrentada? Navarro se inclinó hacia adelante, sus ojos fríos. Esa es una buena pregunta, señor Fuentes. Tal vez tuvo tiempo de deshacerse de ellos antes de descubrir el cuerpo. O tal vez hizo una pausa dramática, tal vez usó algo que no dejaría evidencias físicas. Algo como sus propias manos. Me quedé boquiabierto, la implicación de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Está sugiriendo que estrangulé a Tomás. El detective se encogió de hombros. El informe preliminar del médico forense indica signos de asfixia. Claro, sabremos más después de la autopsia completa. En ese momento, me di cuenta de que estaba en serios problemas. Nadie creería mi historia. Para el mundo, yo era el único sospechoso plausible en el asesinato de Tomás Escobar. Cuando el sol salió esa mañana del 13 de octubre, estaba siendo formalmente acusado del asesinato de Tomás Escobar. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Los meses que siguieron a mi arresto fueron un borrón de desesperación e incredulidad. Mi familia estaba en shock, mis colegas de trabajo me evitaban como si fuera portador de alguna enfermedad contagiosa. La prensa hizo un festín con el caso, joven abogado ambicioso asesina a colega en oficina, gritaban los titulares. Mi juicio comenzó el 15 de marzo de 1978, en el Tribunal Penal de México. El tribunal estaba lleno, una mezcla de reporteros ávidos por una historia sensacionalista y espectadores curiosos. Podía sentir sus miradas, una mezcla de fascinación morbosa y desprecio. La fiscalía, liderada por el implacable Álvaro Jiménez, pintó un cuadro convincente. Yo era un joven abogado ambicioso, frustrado por estar siempre a la sombra del talentoso Tomás Escobar. En una noche de trabajo hasta tarde, argumentaron ellos, mi resentimiento finalmente desbordó,
resultando en un ataque de furia homicida. Señoras y señores del jurado, comenzó Jiménez en su declaración de apertura, su voz resonando en la sala del tribunal, lo que tenemos aquí es un caso clásico de envidia y ambición descontrolada. Luis Fuentes, un joven abogado prometedor, no podía soportar vivir a la sombra de Tomás Escobar. Y entonces, en una noche fatídica, decidió eliminar la competencia. Sentado en el banquillo de los acusados, observaba con una mezcla de horror y fascinación mientras mi vida era diseccionada, cada aspecto torcido para encajar en la narrativa de la acusación. Amigos y colegas de trabajo testificaron sobre mi comportamiento en las semanas previas al crimen, citando momentos de estrés e irritación que ahora parecían incriminatorios. El señor Fuentes siempre parecía intenso, testificó Mariela, nuestra secretaria. En las semanas antes del incidente, estaba particularmente agitado. Discutía frecuentemente con el señor Escobar sobre el caso Domínguez. Mi abogado, un defensor público sobrecargado llamado David Lerner, hizo lo que pudo. Argumentó sobre la falta de pruebas físicas, la ausencia de un motivo claro, mi falta de antecedentes violentos. Pero yo sabía, por la mirada en los ojos del jurado, que no estaban convencidos. Mi cliente, argumentó Lerner en su declaración de apertura, es víctima de circunstancias terribles y de una investigación apresurada. No hay pruebas concretas que vinculen a Luis Fuentes con el asesinato de Tomás Escobar. Solo suposiciones y conjeturas. Cuando llegó mi turno de testificar, vacilé. Debería contar la verdad, por más increíble que fuera, o inventar alguna historia más plausible. Al final, decidí por la verdad. Si iba a ser condenado, que fuera por decir lo que realmente sucedió. Lo conté todo. Sobre la noche en la oficina, las luces parpadeantes, los sonidos extraños. Describí en detalles aterradores a la criatura que vi en la sala de archivos, sus ojos brillantes, su forma imposible. Hablé sobre el terror que sentí, la huida desesperada. El silencio en la sala del tribunal era palpable. Vi expresiones de incredulidad, risas ahogadas, miradas de lástima. Álvaro Jiménez parecía apenas contener una sonrisa de triunfo. Entonces, señor Fuentes, comenzó durante el contrainterrogatorio, su voz destilando sarcasmo, ¿quiere que creamos que una criatura de las sombras mató a Tomás Escobar? Y que, por casualidad, solo usted la vio. Es la verdad, insistí, mi voz temblorosa. Sé que parece una locura, pero juro que eso fue lo que sucedió. Jiménez se volvió hacia el jurado, una sonrisa irónica en los labios. Señoras y señores, creo que no necesito decir nada más. El fiscal ni siquiera se molestó en un contrainterrogatorio extenso, mi propio testimonio me había condenado más efectivamente que cualquier pregunta capciosa podría haberlo hecho. El 10 de abril de 1978, el jurado regresó con su veredicto, culpable de homicidio en segundo grado. Fui sentenciado a 25 años en la penitenciaría de Santa Marta, Acatitla. Los primeros meses en prisión fueron un infierno. Yo era un abogado condenado por asesinato, el blanco perfecto para otros reclusos. Pasé la mayor parte del tiempo en aislamiento, para mi propia protección. Fue durante esas largas horas de soledad que comencé a cuestionar mi propia cordura. ¿Realmente había visto a esa criatura? ¿O mi mente había creado esa fantasía elaborada para protegerme de la terrible verdad de que había matado a mi amigo? Pero entonces, una noche de invierno de 1979, algo sucedió que lo cambió todo. Estaba acostado en mi celda, observando cómo las sombras danzaban en la pared a la luz de la luna, cuando lo vi. Un movimiento en el rabillo del ojo, una oscuridad más profunda de lo normal. Mi corazón se aceleró, el miedo familiar subiendo por mi garganta. Lentamente, obligando a cada músculo a obedecer, giré la cabeza. Y ahí estaba. La criatura. Exactamente como la recordaba de aquella noche en la oficina. Sus ojos brillaban con un hambre antigua, su forma oscilando como humo. Tú, susurré, mi voz apenas audible. La criatura inclinó la cabeza, como si estuviera curiosa. Entonces, para mi asombro, habló. Su voz era como 1000 susurros superpuestos, resonando no en el aire, sino directamente en mi mente.
Llevo mucho tiempo esperando este momento, Luis Fuentes, dijo la criatura. Eres el primero en siglos que me ha visto y ha sobrevivido para contar la historia. Me senté en la cama, mi miedo dando paso a una intensa ira. ¿Por qué? ¿Por qué Tomás? ¿Por qué yo? La criatura emitió un sonido que podría haber sido una risa. Tomás Escobar estaba destinado a morir esa noche. Yo solo aceleré el proceso. En cuanto a ti, Luis, tienes un don raro. La habilidad de ver más allá del velo que separa nuestros mundos. ¿Y de qué me sirve ese don? Escupí las palabras. Estoy preso, condenado por un crimen que no cometí. Ah, pero tu viaje apenas comienza, respondió la criatura. Tienes un papel que desempeñar, Luis Fuentes. Un papel crucial en el gran tablero cósmico. Antes de que pudiera preguntar más, la criatura comenzó a disolverse, mezclándose con las sombras de la celda. Sus últimas palabras resonaron en mi mente: nos encontraremos de nuevo, Luis. Y cuando eso suceda, tendrás que tomar una decisión. Y así, tan repentinamente como apareció, la criatura se fue, dejándome solo con 1000 preguntas y una terrible certeza: mi pesadilla estaba lejos de terminar. En los días que siguieron, luché por procesar lo que había sucedido. Parte de mí quería creer que solo había sido un sueño, una alucinación causada por el estrés y el aislamiento. Pero sabía, en el fondo de mi ser, que era real. Comencé a investigar, pidiendo a los guardias libros sobre folclore, mitología, ocultismo. Pasé horas en la biblioteca de la prisión, buscando cualquier mención de criaturas de sombras, entidades que se alimentaban del miedo y la desesperación. Lentamente, una imagen comenzó a formarse. La criatura que había visto no era única. Había relatos similares dispersos a lo largo de la historia, en diferentes culturas y épocas. Siempre el mismo patrón: apariciones en momentos de extremo estrés o tragedia, víctimas a las que nadie creía, vidas destruidas. Me di cuenta de que había sido arrastrado a algo mucho más grande y más antiguo de lo que podría haber imaginado. La criatura había dicho que tenía un papel que desempeñar. Pero, ¿cuál? ¿Y a qué costo? Mientras escribo estas palabras en mi celda, en Santa Marta, Acatitla, no sé qué depara el futuro. No sé si algún día seré liberado, si algún día podré limpiar mi nombre. Pero sé una cosa: la verdad sobre lo que sucedió esa noche de octubre de 1977 debe ser contada. Si estás leyendo esto, debes saber que hay más en este mundo de lo que nuestros ojos pueden ver. Hay sombras que se mueven en los márgenes de la realidad, criaturas que se alimentan de nuestro miedo y desesperación. Y a veces, cuando la noche es más oscura y el silencio más profundo, atraviesan el velo entre los mundos. Mantente alerta. Mantente vigilante. Y si alguna vez te encuentras solo en un edificio oscuro y las luces comienzan a parpadear, corre. Corre y no mires atrás. Porque siempre están observando. Siempre esperando. Y quién sabe cuándo se elegirá a la próxima víctima.